Opalo, siempre hubo ese deseo de ayudar a los demás, un deseo natural. Lo que pasa es que ya en principio yo comencé a buscar, ¿verdad? Sí, yo pienso que la vida misionera es fundamental en el laicado. Saludos a todos y bienvenidos a un podcast nuevo de Iclared. Y hoy estamos en compañía de Monseñor Pedro Hernández Cantarero. Bienvenido. Gracias. Bueno, él es obispo del vicariato del Darién. Entonces a mí me surge una primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un vicariato y una diócesis? Bueno, la diferencia es muy simple. La diócesis es una porción del pueblo de Dios ya constituida, ¿sí?, con todos los elementos propios de la organización a nivel jurídico, a nivel económico, a nivel social. Y tú estás creado ya para ir trabajando fuertemente en la pastoral. De acuerdo. El vicariato es una porción del pueblo de Dios en proceso de llegar a ser dioses, porque no es, es la parte más ínfima de lo que es la porción de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene una autocomprensión a la hora de ver lo económico, lo social, lo político, lo religioso, ¿no? Es una organización que, en el caso de Darién, se va constituyendo y siempre estamos en un proceso de primera evangelización. Así que le han dado mucho trabajo, ¿no? Ahora. Porque el gran problema está en que las personas que viven en Darién son nómadas. ¿Ok? Entonces no viven propiamente establecidos, amando la tierra en la cual ellos habitan, sino que están constantemente, mira, ahora ciego, se va más lejos, regresa más a la carretera, cosas de eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay este tipo de trasiego, no deja estar empezando de nuevo la gente que va a llegar. De acuerdo. Bueno, pues abordaremos, porque muchos no sabrán dónde está el Darién, dónde está ese vicariato. Pero antes querría que hablásemos un poquito de usted, ¿no? Es misionero claretiano, nacido en, yo lo tengo aquí apuntado, Jinotepe, Nicaragua, que Jinotepe significa el cerro de las mazorcas tiernas. Bueno, ¿quién es usted? ¿Cómo acaba en obispo de Darién? Cuéntenos un poquito. Bueno, yo nací en Iguinotepe porque mis padres eran de Matagal, porque es una ciudad que está a 200 kilómetros de Iguinotepe. Al casarse, ellos tomaron la decisión de irse a vivir lejos de la familia de mi madre. No preguntaremos más detalles. Entonces, al irse a vivir a Iguinotepe, empezó un proceso nuevo de vida para ellos, establecerse prácticamente desde cero. Ellos tenían una vida, pues mi madre era miembro del coro de la Catedral de Matagalpa. Mi padre era músico y también cantaba en una coral de Matagalpa. Teníamos mucha relación con el obispo de Matagalpa. Luego ellos se fueron a vivir a Inotepe a crear un nuevo estilo de vida, una nueva situación, un nuevo porvenir que no sabían qué le iba a deparar. Entonces, desde pequeño la fe la vivió en familia, Sí, de manera natural. ¿Y cómo conocía a los claretianos? porque los militares llegaron en el año 1961 a mi pueblo. Yo nací en el 54, ellos llegaron en el 61 y desde entonces se establecieron después de una misión que realizaron en Jilotepe y desde una parroquia. Entonces, a partir de ahí, pues se comenzó a tener una relación más cercana para claretianos hasta el año 79, que yo entré a la congregación ese año 79 en enero, y ellos se fueron de Jinotepe en mayo del 79. Lo ves, calculas muy bien las fechas, ¿eh? Lo tienes registrado matemáticamente. ¿Y qué es lo que más le llamó la atención de este caripo? O sea, tenía esa llamada a dar la vida por los demás y encajó en la congregación. Opalo, siempre hubo ese deseo de ayudar a los demás, un deseo natural.
Lo que pasa es que al principio yo comencé a buscar. Fui a una ordenación de un sacerdote pues, diocesano, pues no me dijo absolutamente nada. Estuve allá, participé, viendo un poco una la cosa, pero no me atrajo. No la atrajo mucho. Esperaba que dijera, ay, allí vi la luz, ¿no? Luego me encontré con un sacerdote redentorista y hablamos un poco. Él me dijo, mira, yo no te puedo dar mayor luz sobre tu vida. Habla con el padre que está en tu parroquia. Entonces yo le dije, bueno, los que están ahí son los misioneros cristianos, pues habla con ellos que yo te puedo orientar un todo. Entonces yo entré a trabajar directamente en la parroquia con los padres claretianos a un nivel de entregado de la palabra, iba a los campos a predicar la palabra y eso. Y así fue como yo conocí y fui adentrándome en el mundo de la vida misionera, porque el padre que estaba allí había estado muchos años en Guinea Ecuatorial. Y entonces a partir de ahí él empezó a contarme la relación que había con la misión de Aprisa, la realidad de mi pueblo y todo, ¿no? Que era muy diferente, pero que a la vez tenía su razón de ser. Porque quien no lo sepa, ¿no? Delegados de la palabra, aquí en Europa, como por desgracia no los tenemos, los muy presentes, es prácticamente a ojos de la gente casi como un cura, ¿no? Va Sí, al lugar, prepara la celebración de la palabra, que no se consagra, pero sí está allí el cuerpo de Cristo, bueno, y se reparte la comunión, se hace la reflexión de la palabra, se acompaña a las comunidades, ¿verdad? Eso, bueno, un servicio, guau, un increíble servicio y muy desarrollado en América. Pues, ¿cómo fue tu recorrido dentro de la congregación? Porque ahora empieza a entender el tema de ser formador en África, ¿no? Con esa conexión, tal vez con las misiones de sí. Guinea. Bueno, al inicio me establecí dentro de la congregación con la idea de ir a África, pero pues en los procesos de estudios, la provincia de Centroamérica estaba apenas empezando a surgir, a establecerse, no tenía muchas vocaciones. Sin embargo, cuando yo entré eran 24. Oh, no, bueno, son cosas serias, de los cuales solo 4 digamos al final. Y son muchos los llamados, pocos los escogís. Y eso pues me dio la oportunidad de conocer algunos lugares de Centroamérica. Estuve en la misión de Darién, conocer un poco, y ahí fue cuando yo dije, bueno, si yo no voy a la África, al menos yo a Darién. De acuerdo. O sea que Dariel lo conocía antes. Sí, yo conocí a Darién como tal vez en el secundario de filosofía. Mm. Luego me tocó conocer a señor Oscar Romero, en uno voluntariados, sí. Él estuvo varias veces en mi casa, la casa de Adoración Nastan. Él era muy claretiano porque había sido un formador en ese primer menú, los misioneros claretianos de Desatado. Nosotros dirigíamos el seminario, ¿verdad? Que los obispos a veces nos confiaban la formación de los seminaristas. Entonces, bueno, y aprovecho, ¿y cómo era él como persona? Porque siempre cuando sale un santo, proclamado santo, uno se lo imagina poco, tal vez poco humano, muy divinizado. Era una persona, Muy humilde, muy sencillo, muy cercano al pueblo, muy preocupado por las realidades de los pobres y sobre todo en un país tan perseguido, uno era El Salvador. Y ahí eran 5 familias las ricas y el resto eran esclavos, ¿no? Prácticamente, sí. Entonces, eso fue lo que llevó a pensar que Romero era un revolucionario, amenaza para el tema, para el status quo y bueno, viendo como una especie de Che Guevara ante ese tipo de personaje, ¿no? Pero él nunca vivió esa dimensión política de esa manera, sino la ayuda a los pobres, en predicar a ser pobre y todo eso fue lo que a él le llevó al amor. conoció un santo, bueno, no sé si conoció más en vida, pero Bueno, en vida conocía bien, a la Madre Teresa que estuvo una vez ahí en Nicaragua. Y me dijo bueno, Juan Pablo II, así, puede pasar de mil y un par de pesos. bueno, y hablando un poquito, dando el salto tal vez a la diócesis de Darién, porque
La diócesis de Dar, bueno, perdón, diócesis no, vicariato. No me corrija, me corrija, que mezclo, pero el vicariato de Darién, porque no se ubique en el mapa cuando se conecta, ¿no? América del Norte con América del Sur, justo toda la parte de América del Sur está unida por un hilito, ahí está Centroamérica, pues el inicio de ese hilito encima de Colombia está el Darién, que viene, bueno, como ha dicho, tengo entendido que es o la única o de las pocas fronteras entre dos países que no están unidas por una carretera. No existe carretera ahí. No existe carretera, De frontera así. no sé, pues, claro, es todo bosque o jungla, mejor dicho. Bueno, y entonces en esta diócesis que ha dicho que la mayoría bueno, de las personas, o hay una amplia mayoría que son nómadas, ¿cuáles son los desafíos que presenta esa población y cómo la iglesia responde a ellos? Bueno, el desafío más grande es la pobreza extrema. Pobre. La gente vive pues de la subsistencia de la producción de cultivo de subsistencia para ir sobreviviendo. Entonces se siembra el ñame, la yuca, el otoe, este tipo de tubérculos que son propios de este tipo de tierra que es bastante fuerte y que atrae mucho. Puede sembrarse otro tipo de cultivos porque es una tierra muy rica. Pero el indígena, eso es lo que más llama la atención. Que es más fácil, el que menos trabajo tiene que ser y que puede sacar más provecho. Porque lo primero que colonizaron esa región fueron los indígenas. Que no, eso ellos eran los humas. Pero los cunas fueron echados por los indígenas en Bonan y los echaron hacia las islas de Guayana. Porque todos provenían, esos indígenas, ¿de dónde? Del norte, del sur, de Colombia, del sur, ¿vale? Pero los primeros que habitaron ahí fueron los cunos, ¿de acuerdo? Luego llegaron los de Neray y Bonan y echaron a los cunas hacia las islas. Siempre quedaron algunos restos de indígenas cunas dentro del territorio, pero son 3, 4 poblados. ¿Y cómo se hace la pastoral con los pueblos indígenas? Porque me he entendido que, claro, su identidad es muy fuerte, entonces todo lo que viene de fuera es como un objeto extraño. ¿Cómo se selecciona La pastoral. Bueno, hay un sincretismo religioso muy fuerte, porque están las regiones naturales y orígenes, y hacen el ritual sol y ya la luna y todo esto, más la vida cristiana. Entonces, para ellos, la vida cristiana está fundamentada en el bautismo. Es fundamental el bautismo, porque sin el bautizo, los chicos son perseguidos por los brujos y la bruja, te regalan un sello de protección? ¿verdad? Entonces hay que bautizar en el río, aunque no sean de la misma religión ni nada, pero hay que bautizar. Por eso he visto una estadística de que el Darién de 2010 tenía 60.000, una población de unas 60.000 personas y 53.000 bautizados. Claro. Ahora encájale. Aquí los indígenas lo primero que hacen, más de la persona y hay que bautizar. ¿De acuerdo? Y actualmente es que estoy bautizando gente ya de 15, 16, 17 años, que los papás por descuido los han dejado y los han dejado ahí, pero no son indígenas, son campesinos. No. Y la pastoral del día a día, porque si no hay una iglesia, una parroquia o donde acude la gente, sino que son nómadas o allí en la jungla, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo fue el modelo de iglesia? Porque debe ser contraste con Roma. Luego de iglesias de María es muy diferente, porque no hay parroquia. Oh, no hay parroquia. Son zonas misioneras. Son 10 zonas misioneras y cada zona misionera atiende pues de 9 a 36 pueblos diferentes. Entonces es una iglesia itinerante, 100%. ¿Y los sacerdotes que... Son 12 sacerdotes nada más que tienen que movilizarse de todo. Ok, entonces 12 sacerdotes para cuántos poblados es total. Bueno, la población es poca siempre. Son, pues eso, entre los 58.000 y 60.000 habitantes. Entre negros, indígenas y campesinos. Correcto. Y o sea, es una iglesia literalmente de salida. Sí.
todo el rato. Y usted cómo gestiona su día a día? ¿Cómo es un día a día del obispo del vicariato del Darién? Bueno, en el día a día uno tiene que andar visitando, haciendo visitas pastorales, le llamo yo, todo el año las 10 zonas misioneras. ¿De acuerdo? Entonces, cada año hago la visita de las 10 zonas misioneras, tratando de ir animando, sobre todo a los sacerdotes en la península, sí, se sientan acompañados, No se azote con la gente. enfermos y todo. Entonces hay que ir acompañando en ese sentido. Y además, wow, es que es un cambio de chip. Siempre en salida, siempre visitando los lugares. Es un contraste muy grande con la iglesia que está aquí, por ejemplo, en Europa, con unas raíces, con mucho tiempo. Y aquí lo que ves tal vez son templos vacíos, horarios de misa en que falta el sentido de comunidad. Allí la vida comunitaria de los lugares que se visita es fuerte. Sí, ahora, la participación de la gente en las misas es poder, sí. No es que sea una cantidad enorme de gente que va llegando y el trato con uno pues, es normal. Ahí no es que, bueno, pasa por acá, que llegue el obispo y se reúne la gente porque llegó el obispo, ¿no? No, es como un cura más que llega. Pues qué alegría, el jefe de los curas. Oye, si no hay carretera, ¿cómo te desplazas allí? En Piragua, En Piragua. Ojo, pero tú allí, para decir, hay que ir en Piragua o a pie, o a pie. Y las pocas carreteras que se utilizan no están pavimentadas, son de tierra. al final, claro, caminos de tierras, como mucho con una motillo, si acaso, Sí, arma. con suerte. Y un tema a ver dedicado y por el que se conoce al Darién, o se habla mucho del tapón del Darién, toda esa migración, que va, si va a pie o caminando a América del Norte o Centroamérica, tiene que pasar por esos lugares Sí, y hay mucha tensión. fue una época muy dura del año 2009 al 2023. Se acabó en lo que sea. En 2023, ya con el Trump del gobierno, él cerró la frontera y echó para atrás. Entonces, hasta ahí llegó el trasiego de la gente inmigrante. Eucarien dejó de ser noticia a partir de ahí. De acuerdo. Ahora, en este momento, por ejemplo, hay situaciones muy fuertes y muy duras, Darín, porque un artículo que autorizó el gobierno de la Caja de Seguro Social en Darín, hay Seguro Social, en Darín no hay gente que esté afiliada a Seguro Social de cualquier perfil. Pero los indios luchan por eso, porque es que no estamos de acuerdo con el artículo. Pero yo le di, no lo he leído, pero no estamos de acuerdo. Entonces ellos paralizan la carretera, tiran árboles a la carretera para que no pase nadie y cosas por el estilo. Ahí no pasa ni ambulancia ni nada porque no da chance de pasar. Entonces ahora está haciendo noticia nuevamente porque la policía de frontera, sí, está atacando a los remedios. Y entonces esto está creando problemas. Sin embargo, en Panamá entera, lo único que hace noticia es Boca del Toro, que es el otro extremo. Está a la salida de para Costa Rica. Entonces, Boca del Toro, al traer atención, porque ahí la gente ha sido tan bruta, pero tan bruta, porque así la palabra de ciento, y él le ha pegado fuego al gimnasio, la migración, hasta el hospital han intentado incendiarlo. Ha habido revueltas para rechazar todo lo que tiene que ser Sí, el artículo se la calculó, o sea, ¿no? Y otro problema que sea muy inconveniente. ¿Y la iglesia es un actor público en este ámbito o no tiene una voz así? Bueno, el hecho que el arzobispo de Panamá se haya prestado para mediar, para servir de puente, ¿sí?, entre el gobierno y el pueblo, creó más conflicto, porque el arzobispo le pidió al dirigente de todo lo que estaba pasando en época de todo, que fueran a Panamá a tener de dialogar. Llegaron a Panamá y lo metieron preso. Entonces ahora todo el problema es contra la iglesia, porque fue el arzobispo el que ayudó a que metieran preso al otro.
A veces es que nos dejamos engañar, ¿eh? Con buena voluntad y nos la vuelan, ¿no? Ok, y Ahora nosotros lo que hacemos es, en la zona nuestra, cuando hay este tipo de conflictos, solicitamos a la policía de frontera que nos deje pasar para recoger a los heridos y todo del pueblo y sacarlos a los hospitales de Panamá. pues, mira, tengo una última pregunta para usted y un mensaje que le voy a pedir que lance. Entonces, ¿cuál es la última pregunta? Bueno, en este ministerio que ahora tiene y también como obispo, y habiendo recibido la formación, ¿no? Y habiendo alimentado el carisma claretiano, y Claret también era obispo, ¿qué es aquello que más considera que le ha ayudado durante su época de formación para responder ahora a la voluntad del Señor? Que es ser pastor de esa parte. Bueno, desde los inicios a mí me dedicaron, una vez que tener los estudios, a la formación. ¿De acuerdo? Yo trabajé 18 años como formador. El Congo, ¿verdad? No, europeo y Centroamérica. ¿No? Centroamérica. Estuve 13 años y luego en el Congo, ¿de acuerdo? En el Congo me dijeron, eh, el padre, aquí los Congo me dijo, no, necesitamos a alguien que haya trabajado con gente de diferentes países que pueda tener experiencia en el Congo, porque allí son 9 países de diversas lenguas las que se unen en un solo país. Por eso lo entró en el Congo. Y me tocó trabajar con ellos, pues sí, que eran del BF, los africanos. Trabajé bien, creo que me entendí con ellos y sentí que conocí mucho de la lengua, de la idiosincrasia de cada pueblo, de la ubicación de OES tienen que situarse en la región del Congo y cosas por el estilo. Lamentablemente, cuando llegué al Congo a los 15 días empezó la guerra para derrocar a Mobutu. Entonces me tocó vivir toda esa guerra. O sea, y ya había vivido la guerra en Nicaragua, la guerra en El Salvador, Guatemala, donde no. No hay guerra, no te iba a decir nada, ¿no? Ok. Y eso pues me ayudó a que la vida formativa para mí fuera más, eh, mucho movimiento. No, nada ordinario, todo extraordinario. Sí. Entonces, llegar a Panamá, pues era un problema porque ya había gente de Colombia que se había refugiado en Darién de la guerrilla indiana. Entonces había que trabajar con ellos, atender cosas, ayudarles, hacer el trasiego de los pueblos con ellos. Y eso pues me ayudó bastante a sentirme más involucrado en la realidad de las personas. Declaré, yo siento que fue su estilo de vida muy marcado en el servicio a los demás, sobre todo como misionero en Cuba, ¿no? En su época de Cuba. Porque eso le ayudó a él a quitarse la mentalidad española y crecer en un ambiente más diversificado. De inculturación, qué importante, ¿eh? O sea, para mí la reforzación es fuerte a nivel de la comprensión y del estar con los pueblos, a estar cercanos ahí. Ahora yo lo que le diría a los nuevos misioneros claretianos es que Un mensaje, hay un mensaje, eso quiero. sí que se formen bien para la vida misionera, porque la vida no es solo los estudios ni el internet Y lo dice un formador, ¿eh? O sea, y la búsqueda de wifi. cosas, No, ¿eh? Porque actualmente yo veo ese problema de que, mira, que los misioneros claretianos no van a abrir porque no hay wifi, porque no hay internet, porque no hay este tipo de situación que le da la facilidad a la aplicación con el mundo y romper también la relación más fuerte, ¿no? Con el fonética, cosas, bueno. Pues mensajes fuertes. Y para aquellos que se estén planteando en su vida, tantos jóvenes que quieren servir, Sí, yo pienso que la vida misionera es fundamental en el laicado. Han llegado muchos jóvenes y se han quedado muy impresionados
e impactados para seguir su vida laical un misionero. Y eso es importante porque los chicos y chicas que han llegado han hecho un sacrificio misionero muy grande, muy fuerte en Darién, tanto con los hermanos salesianos y las salesianas que están allá. Hubo otros laicos que han llegado de otras instituciones laicales que han colaborado mucho en el servicio. Pues con este mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Monseñor Pedro, por atendernos en este aquí te pillo y aquí te mato, ¿no? Esta invitación a participar. Pues gracias y rezamos, por su misión ahí y agradecemos a Dios. Gracias.